Bueno, pues como les decíamos hace un momento aquí en Radio Chiviona, vamos a hablar de esa campaña para proteger las aves insectívoras que el Grupo Ecologista CAN, bueno, mantiene durante todo el año, porque esto no es cuestión de estos meses nada más. Lo que pasa es que ahora es la fecha en la que se lanza esta campaña para hacernos recapacitar, para hacernos pensar, para que no olvidemos que, bueno, es importante proteger a estas aves por muchos motivos y después, por supuesto, no consumir nunca las mismas porque hay peligro de salud también. Y está con nosotros uno de los miembros de la Junta Directiva del Grupo Ecologista CAN, Benito Ruiz. Beni, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, decía yo que siempre hay que tenerlo muy presente, pero en esta fecha vosotros queréis incidir también, son fechas también más propensas para recordar. Claro, ahora es cuando las aves van en tránsito hacia África, entonces cuando hay más por aquí, entonces cuando la gente también las captura más. Entonces lo que hacemos es que en esta fecha y en primavera, cuando vienen de África para acá, es cuando incidimos un poco más en la campaña, pero como tú bien decías, estamos todo el año pendientes de estos temas, ¿no? Ya sea la campaña de insectívoros, ya sea la campaña de fringílidos o de todas las aves en general y sobre todo muy especialmente a las que están más protegidas, ¿no? Hay algunas que no lo están porque se pueden considerar que hay suficientes o que pueden llegar a ser dañinas algunas aves, pero son muy pocas. Y las que se encuentran protegidas muy especialmente pues son las insectívoras, porque esas sí que no se pueden capturar de ninguna manera. Hay que tener conciencia, primero, por salud, que estas aves, bueno, pues con la cantidad de plaguicidas que hay hoy en día y demás, pueden ser peligrosas si la consumimos. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que tener muy en cuenta que son aves que hacen una labor importantísima y que ahora, bueno, pues Beni nos va a recordar. Hay que tener en cuenta que cuando el paso de aves, de este tipo de aves en primavera vienen de África, la mayoría de los países africanos están utilizando productos pesticidas sin ningún tipo de control. Productos que aquí en Europa están prohibidos, pero que en África los utilizan. Los insecticidas, los organofosforados son bioacumulativos. Entonces lo van acumulando y si tú al cabo del año pues te vas comiendo estos pájaros y eso va pasando al cuerpo humano. Por lo tanto, claro. Y de hecho ya hubo una muerte, no hace muchos años, hubo una muerte cerca de aquí, precisamente por este tipo de cosas. Luego también muchos de ellos traen parásitos. Estos animales no pasan ningún tipo de control sanitario y traen parásitos, garrapatas, etcétera, que también pueden pasar a la persona. Y luego, lo beneficiosas que son, hay que tener en cuenta que un pájaro insectívoro de este tamaño, como pequeñito, se comen del orden de 2,5 kilos de insectos al año. Fíjate para la agricultura el beneficio que es, ¿no? Tenemos un grave problema en Chipiona, en el Pinar, con el tema de la procesionaria. Sí. Procesionaria que siempre ha estado ahí, pero que últimamente, por la falta de pájaros que se las coman, pues ha proliferado de una manera incontrolable, aunque la administración de vez en cuando hace controles, pero no lo suficiente como para mantener la raya. ¿Y qué ocurre? Que hacen un daño muy grande en el pinar, con la consecuencia de que luego pueda venir el blastofago y mate el pino, porque la procesionaria no lo mata, pero si el pino se debilita como consecuencia, entre otras muchas cosas, de la procesionaria, viene el blastofago y mata el pino. Y entonces ahí podemos ver la gran labor que estos pájaros hacen en el medio. Pues lo dicho, aparte de la salud, bueno, la labor importantísima de que hacen estas aves, y nosotros que no, yo creo que ya a estas alturas de siglo en que estamos, con lo de veces que se ha incidido en ello, yo desconozco por lo menos, pero claro, hablamos antes aquí a micrófono cerrado, hay mucha gente que lo hace de forma encubierta y uno no se entera, ¿no? Pero yo ya pensaba que a estas alturas del siglo en que estamos, la gente debe de tener conciencia y ser, bueno, pues consecuente con que no se puede ni se debe cazar estas aves, ni con red ni con costillas, pero me decías tú que se encuentran muchas redes invisibles, sí, ¿no? Hay mucho más de lo que nos podemos imaginar. Lo que pasa es que, claro, la gente ahora en ese tema lo tiene muy oculto, pero hay mucha gente poniendo costillas, que la costilla es quizá menos dañina que la red invisible, claro, porque bueno, se coge menos cantidad, pero la persona que tenga una gran cantidad de redes invisibles y las instale, ahí cae todo. Ahí no es selectivo para nada, porque por ejemplo en la costilla cae el insectívoro, pero a lo mejor no cae el fringílido o otro tipo de especies que están protegidas, como por ejemplo el martín pescador, que el martín pescador aquí en Chipiona no los hay, pero de vez en cuando vienen a comer al canal las larvas de carpita. Bueno, pues han caído en algunas redes invisibles aquí martines pescadores. Fíjate. Entonces, y yo he visto fotos de martines pescadores muertos en la red, porque le pegan el pellizco en la cabeza y los matan. Entonces,
Todavía la costilla es, si lo podemos mirar desde el punto de vista un poco menos dañino, es más selectivo, pero así todo se ponen muchas costillas y muchas redes invisibles, que no solamente la red invisible, sino que además le ponen el reclamo electrónico, que hace muchísimo daño. Y con el tema de los zorzales igual. El zorzal, como tú me preguntabas antes, el zorzal se puede cazar, pero solo con escopeta y en la época adecuada. Ahora también, por ejemplo, pero es más selectivo que la red invisible. Con red invisible está totalmente prohibido, porque en una noche pueden caer 500, 1000 zorzales en una red invisible. Claro, y el zorzal, bueno, como otras aves que están permitidas cazar en su temporada. En su temporada, que ahora es, y con escopeta solamente. Y con escopeta, efectivamente. Pero con red no. Y la cantidad de redes invisibles que puede llegar a tener incluso una misma persona. Sí, tenemos noticias de que a algunas personas le han cogido las fuerzas de seguridad una gran cantidad de redes invisibles. Muchos metros cuadrados de redes invisibles, que incluso las ponen hasta en las azoteas. Fíjate. En azoteas, y tenemos entendido, como yo te comentaba antes, que incluso en barcos. En barcos, es curioso, fíjate. Y todo esto es denunciable. Todo esto además tiene unas multas elevadísimas. Sí. Todo esto está recogido en la ley, en el artículo 334, 335 y 336 del Código Penal está recogido tanto las sanciones como la posibilidad incluso de cárcel. Sanciones que van, bueno, pues hasta desde 60.000 euros. Puede llegar a 60.000 euros más, que no es cualquier broma. Incluso cárcel. La colaboración ciudadana es importantísima, porque esto hay que erradicarlo sí o sí. La formación también y educación en los niños es importantísimo también. Muy importante. Y tenemos vías para comunicar si estamos viendo a personas que, bueno, que están cometiendo esta atrocidad. Hay una forma discreta de poder comunicarlo, ¿no? Sí, es llamando a las fuerzas de seguridad, y policía, Guardia Civil, Guardería Rural, llamarlos por teléfono y que ellos actúen. Y ni que decir tiene que en los establecimientos, que espero que no haya ninguno, pero puede haber. Hombre, el establecimiento bar que pueda llegar a vender pájaros bajo cuerda, como se suele decir, se están arriesgando incluso a que le cierren el bar. Claro. Le pongan una sanción muy gorda y que le cierren el bar. Entonces no estamos hablando de tonterías, estamos hablando de temas muy, muy serios. La información a los menores, te decía, es importante también, ¿verdad? Muy importante. Los niños son, como siempre decimos, son el futuro. El futuro, claro. Y además, el futuro de ellos es que puedan llegar a ver estos pájaros vivos, porque es que si seguimos a este ritmo, algunos de ellos no van a tardar mucho en desaparecer, porque hay que tener en cuenta que no solamente las costillas o las redes invisibles, pues también está el tema de biopesticidas que se utilizan en el campo, que están controlados, hay productos que ya están prohibidos, pero al fin y al cabo hacen daño. Son bioacumulativos también para las aves, y algunos evidentemente se mueren. Tenemos la suerte de que muchos de ellos ya se han retirado del mercado y no son tan dañinos como los que había antiguamente, pero antiguamente había una serie de productos que eran súper dañinos. Entonces, si vamos sumando una cosa con otra, luego la desaparición del hábitat, que por desgracia también hay mucha desaparición de hábitat donde los animales se reproducen y crían, pues todo contribuye. Y si no hacemos nada, no intentamos poner remedio, en vuelta de muy pocos años, pues vamos a tener que ver los pájaros insectívoros en foto. Si estamos concienciados en que en el mar los pequeñines no, como se repite en muchas ocasiones, y que afortunadamente la gran mayoría por lo menos de los pescadores eso lo respetan, pues vamos a pensar que en el campo lo mismo, el cazador. Yo creo que el cazador no es el cazador profesional no hace esto. No, hombre, normalmente, salvo excepciones, los cazadores profesionales que tienen todos sus permisos y tienen todas sus cosas, además de que están bastante concienciados, pues respetan las normas, ¿no? Siempre hay el garbanzo negro, como lo hay en todas partes. Pero luego está esto es furtivismo puro y duro. Esto está totalmente prohibido. Porque el cazador que tiene autorización para matar zorzales, pues en su época, que son unos días contados, pues lo puede hacer. Y es una caza bastante más selectiva, como te decía antes, que por ejemplo la red invisible. Un cazador puede matar en el día, si teniendo mucha suerte, pues a lo mejor 15, 20, 30 zorzales. Pero una red invisible te puede coger en una noche 1000, 500, 600, en fin, según se dé la noche, porque como utilizan la maquinita de reclamo, pues ahí acuden todos, claro, y caen todos. Pues fíjense, multiplicar eso por días y días, y por muchas personas. Y no solo en Chipiona, estamos hablando aquí de Chipiona, pero claro, es que
todos los pueblos de la provincia, o una gran mayoría de los pueblos de la provincia, pues más o menos 3/4 de lo mismo. Pues nosotros tenemos que empezar por aquí, por concienciarnos a aquellos que no lo estén y a aquellos que sepáis o tengáis idea de que hacen este tipo de captura ilegal, pues que por favor explicarles el motivo por el que esto no se debe ni pasar por la cabeza. Estamos ya en el siglo XXI y vamos ya, yo creo que esto lo tenemos más que consabido. De todas formas, también el tema de la salud es importantísimo. Después vienen las lamentaciones y bueno, hoy en día ninguno nos gusta consumir ningún producto, sea el que sea, que no esté pasado con registro de sanidad. Exactamente. Pues imaginaros en este caso la caza furtiva. Pues venid, muchas gracias por estar con nosotros, gracias al Grupo Ecologista CAN por ese trabajo magnífico que hace y a no desistir nunca. Sabemos que es incidir, pero es que no queda otra. No, hombre, ya fíjate tú, después de 30 y tantos años, pues no nos vamos a cansar. Hombre, a veces la verdad es que las fuerzas flaquean un poco, ¿no? Porque son muchos años, son muchos frentes abiertos, todo el mundo quiere que estemos en todas partes, que eso es imposible. Tenemos trabajo, tenemos nuestros quehaceres, la familia, y es muy difícil. Nosotros, quiero aprovechar la ocasión, porque hay mucha gente que piensa y sigue pensando que un grupo ecologista como el nuestro vive de subvenciones y de historias de estas. No, para nada. Este grupo jamás ha pedido una subvención, jamás la ha tenido y jamás la va a pedir mientras nosotros estemos al frente de la historia. Por lo tanto, lo que hacemos lo hacemos voluntariamente, no vivimos de esto, no trabajamos de esto, no somos profesionales de esto. Nosotros lo que hacemos lo hacemos de voluntad, nada más. Y encima costándonos el dinero. El dinero y las críticas de muchos de bueno, y las críticas de algunos, pero bueno, eso es lo que menos nos preocupa. Sí, las críticas siempre las va a haber en todos los ámbitos de la vida. Seguro que a ti alguien te critica. También, seguro. Eso seguro. Y mira que eres buena persona, pues seguro que alguien te critica. Pues esto es así, eso lo tenemos más que asumido. Lo que pasa es que cuando ya intentan algunos jugar con los bolsillos y con estas cosas, ya eso duele un poco más. Y entonces, a ver si de una puñetera vez, y perdón por la expresión, algunos se enteran de que nosotros no vivimos de esto. No cobramos, no tenemos subvención y lo que hacemos lo hacemos de nuestro bolsillo, lo pagamos nosotros. Y el que no se lo crea, pues que venga, se lo demostramos, se venga con nosotros, que haga lo que quiera y verá cómo no es como ellos piensan. Afortunadamente, la mayoría de la población de Chipiona es consciente de esa gran labor que hacéis de forma desinteresada. Nosotros lo seguimos repitiendo desde aquí, abandonando familia, abandonando trabajo, por tal de, no solo en este caso el tema que estamos hablando de las aves, bueno, ya sabéis toda la trayectoria del Grupo Ecologista CAN en tantas facetas de la vida cotidiana de Chipiona, ¿no? Y ahora pensemos por un momento y hagamos balance de lo que ellos han hecho si ellos no hubieran estado en Chipiona. Si no hubiera existido el Grupo Ecologista CAN, ¿qué sería de nuestra población en muchos aspectos? Hombre, yo quiero pensar que podría haber habido otro grupo de personas que se hubieran interesado, pero bueno, en este caso... ¿O no? Bueno, claro, eso no se sabe, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado? Porque cuántos logros se han conseguido gracias a ese esfuerzo y bueno, y afortunadamente, como te digo, pues sabéis que tenéis muchísimo respaldo de la población detrás y que gracias a eso, pues os seguimos dando los ánimos y aquí estamos nosotros también para colaborar con vosotros en lo que haga falta, como hay tanta gente que así lo hace. Y lo dicho, de forma desinteresada siempre, costándole el dinero, pero siempre velando por lo mejor para nuestro pueblo. Pues venid, gracias y seguiremos nosotros desde aquí, por supuesto, con esta campaña, recordándolo cada día en nuestra programación. Gracias a vosotros, que evidentemente sin vuestra ayuda tampoco podríamos llegar a esa cantidad de personas a las que intentamos siempre llegar con las campañas del tipo que sea, ¿no? En este caso es esta, pero otras veces pues, son otro tipo de cosas. Sin vuestra labor tampoco podríamos hacer gran cosa. Muchas gracias.